Señor presidente Giscard d'Estaing, presidente de Atomium Culture, primero quiero agradecer que me hayan invitado a participar en esta aventura apasionante, esa Atomium Culture. Ligar los dos conceptos, la cultura y la idea de la innovación, de la investigación, me parece que es tocar el meollo de la cuestión. Yo seré muy breve hoy en este día de primera participación y presentación y quiero solo hacerle 3 reflexiones. Mi vida política ha sido muy extensa, aunque hace mucho tiempo que salí del gobierno, y no he oído a ningún responsable político en Europa, a ninguno, sea responsable político nacional, incluso local o institucional europeo, que no esté de acuerdo con señalar como gran prioridad la formación de capital humano, la investigación, el desarrollo y la innovación. Sin embargo, si ese consenso existe en el nivel político, en política la declaración de prioridades debería traducirse en una prioridad presupuestaria. Es decir, realmente, cuando uno declara que para salir de la crisis y para el futuro de Europa, la ciencia y la tecnología y la sostenibilidad del desarrollo tecnológico y de la innovación es una herramienta, un instrumento de primera magnitud, eso tendría que reflejarse en las políticas presupuestarias. Si no, es una prioridad discursiva, pero no una prioridad real. Y la realidad con la que nos enfrentamos es que cuando salgamos de esta crisis, ya llevamos casi media década, cuando salgamos de esta crisis, el porcentaje de Producto Bruto que el conjunto de las instituciones y de los países de Europa habrán dedicado a investigación e innovación será menor que cuando empezó la crisis. Es una realidad chocante, no es aceptable decirlo en público porque no es políticamente conveniente, pero es una realidad incontestable que pueden comprobar día tras día las universidades o las empresas. Acabamos de oír a un representante de la Shell, podríamos oír a un representante de la industria química, podríamos oír a una participante en tecnologías relacionadas con la agricultura. Sería infinita la posibilidad, pero la realidad es que políticamente coincidimos en que la innovación, la investigación es la única herramienta para que Europa mantenga un rol, un papel relevante en el contexto de la realidad global mundial y, sin embargo, no estamos operando coherentemente. Segundo, ¿qué nos pasa culturalmente con la innovación? El problema es que todo lo que se refiere a la innovación es en realidad una anomalía en el funcionamiento ordinario y previsible del sistema. Y todo lo que es anómalo produce un cierto rechazo burocrático. Ocurre incluso en las grandes estructuras empresariales, que miden su eficiencia por el cumplimiento de objetivos predeterminados, programas que tienen que
acabarse en tiempo y forma con eficiencia. Pero si analizamos más a fondo qué supone la innovación disruptiva, supone siempre la capacidad creativa de gente que rompe el funcionamiento normal del sistema, que tiene ideas que no encajan dentro de la convención en la que nos movemos con comodidad, sea desde el punto de vista de nuestra sociedad políticamente organizada, o sea incluso desde el punto de vista de la gran empresa. Por tanto, ¿qué supone la aceptación de esa anomalía en la que consiste siempre la innovación disruptiva? Supone una cultura de riesgo, de respeto, les diré, a la locura que se sale fuera de lo común para proponer algo alternativo, que va a romper con lo común, con lo habitual. Y esa cultura de riesgo, salvo excepciones, está ausente de la Europa actual. Entre paréntesis les diré, el occidente desarrollado, que fundamentalmente es Europa, Estados Unidos, incluso Japón, ha tenido un enorme éxito en los últimos 30 años. Ha derrotado al sistema alternativo, que era el sistema comunista, como tal sistema, y ha mostrado una nueva fase en las múltiples revoluciones científico-tecnológicas, es la revolución informacional. Podríamos decir que ha ganado dos grandes batallas y está perdiendo de manera notable una guerra que es la guerra contra sí mismo. Estamos en una crisis sistémica, sin alternativa de sistema, y la revolución tecnológica, esa revolución informacional, está haciendo que la generación de riqueza, de Producto Bruto, pertenezca fundamental, casi exclusivamente, a los países emergentes. No me quejo, no lo rechazo, pero solo doy un dato. El 40% del crecimiento del Producto Bruto Mundial este año será responsabilidad de China, el 40%. La responsabilidad de la Europa a la que pertenecemos será aproximadamente el 0% de ese crecimiento del Producto Mundial. Por tanto, tenemos una cultura que no acepta la innovación, aunque hablamos permanentemente de la innovación cuando está ligada al riesgo. No tenemos capital riesgo, pero todas las instituciones financieras tienen un departamento de capital riesgo. ¿Cómo es posible que no haya capital riesgo y todos tengan un departamento de capital riesgo? Porque en nuestra cultura, para prestar dinero de capital riesgo, se exigen más garantías que para el capital que no es de riesgo. Luego no hay capital riesgo. Los jóvenes que tienen ideas capaces de ser transformadas en núcleos tecnológicos nuevos, disruptivos, que cambien y mejoren nuestra realidad, tienen muy pocas oportunidades, hago excepciones, en nuestros países y en las instituciones europeas. Muy pocas. Si cualquier joven cree que puede llegar al núcleo de los programas de innovación de las instituciones europeas, se encontrará con un enorme laberinto al que por sus propios medios nunca accederá. Las grandes empresas sí conocen el mecanismo de funcionamiento, tienen incluso su servicio jurídico. Por tanto, tenemos que intentar vencer la resistencia a la aceptación de la anomalía disruptiva que supone, que representa la innovación.
Y finalmente una reflexión que me golpea desde hace muchos años. La Unión Europea, cuando preparaba la agenda de Lisboa, ese proyecto del 2000 al 2010 que pretendía que la Unión Europea sería la primera potencia económico-tecnológica del mundo con el mejor sistema de cohesión social, que obviamente 2010 ya pasó y no solo no se cumplió, sino que el gap tecnológico con Estados Unidos aumentó y la presión por la otra parte del sándwich que supone Asia, en particular China, también aumentó. Por tanto, no solo no se cumplió, sino que no se tuvo conciencia de por qué no se cumplió ese objetivo. Verán, cuando uno compara, vuelvo a respetar las excepciones, por favor, cuando uno compara el sistema educativo medio de Europa y de Estados Unidos, que era el punto de referencia para la Agenda 2000, en el año 99 del siglo pasado todavía no se estaba pensando en China desde el punto de vista tecnológico, solo se veía como fábrica del mundo, pero no como potencia tecnológica, que ya lo es. Pero cuando se comparaba con Estados Unidos se pensaba, con razón, nuestro sistema educativo medio transmite mayor cantidad y mayor calidad de conocimiento que el sistema educativo medio de Estados Unidos. Por tanto, la diferencia no está ahí. Desde la cantidad y la calidad de conocimiento podemos sentirnos satisfechos. ¿Dónde está la diferencia? Pues la diferencia está en que normalmente no sabemos qué hacer con ese conocimiento que se transmite para convertirlo en una oferta que añada valor a la sociedad. Y para eso el sistema americano tiene un entrenamiento desde la escuela primaria hasta el posgrado o el doctorado. Permanentemente se está recibiendo conocimiento y transformándolo mediante el entrenamiento en una oferta que añada valor a los demás. Diríamos que nuestro sistema educativo educa más para la pasividad, educa más a demandantes que a oferentes de valor añadido. Y tendríamos que comprender que en la sociedad incierta en la que vivimos, con un futuro con cierta bruma, el entrenamiento para transformar el conocimiento en oferta es un elemento sustancial de la educación del capital humano. Por tanto, tres cosas: la política se declara como intenciones y se confirma mediante presupuestos, mientras que los presupuestos en la Unión, en todos los niveles, no confirmen que de verdad hay una prioridad en la investigación y en la innovación. No podemos creerlo. Segundo, la aceptación de la actitud innovadora como una anomalía que después se va a transformar en una convención aceptable para todos, exige una cierta voluntad de aceptar el riesgo. Y esa voluntad de aceptar el riesgo, esa cultura del riesgo, no forma parte de una Europa que se siente cómoda y tiene razones históricas para sentirse cómoda consigo mismo y con su éxito. Y tercero, ya que estamos en un gran centro universitario, la educación no solo es transmisión de cantidad y calidad de conocimiento, sino entrenamiento para saber cómo se transforma lo que se recibe en una oferta que añada valor a los demás. Gracias.